Hola, bienvenidos a todos y a todas a este canal, Catán. Y como os dije en el vídeo corto de la mañana, os propuse 3 temáticas, que eran la guerra de Ucrania, pádel y tema de autocaravanas, concretamente de camper. La idea es proponer unos 3 temas a la mañana, algunos propuestos por vosotros, según que me digáis en los comentarios, etcétera, o si no los iré sacando yo. Y por la tarde subiré un vídeo. He decidido hacerlo así, rollo podcast, simplemente en formato de audio, como si fuera la radio. Como os dije en el vídeo de la mañana, pues os hablé de Pepe Domingo Castaño, y él se dedicaba a la radio, como muchos sabréis, y bueno, quería enfocarlo un poco en el concepto de radio, estos podcasts, y pues eso, hablar, me vayáis comentando en los comentarios vuestra opinión, si os gustó, no os gustó la temática, vuestra opinión, etcétera. Intentaré que no sean muy largos, pero sin tampoco tener un tiempo definido, en plan, el que surja. Bueno, de los 3 temas, para empezar ya en faena, pues hoy me gustaría hablar sobre el conflicto de Ucrania, es decir, la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, que como ya muchos sabéis, lleva más de un año y esto se alarga. Eso ya es el primer comentario que quiero resaltar, que esto se alarga. No todo el mundo pensaba que se iba a alargar esto desde el comienzo. Muchos ya no creían ni que se fuera a producir directamente, pero una vez empezado este conflicto, pues se está alargando. No sabemos cuándo va a acabar, cómo va a acabar, ni sus dimensiones del conflicto. Llegamos a hablar en momentos de guerra nuclear, etcétera. Por tanto, esto nunca se sabe qué dimensiones puede tomar. Vale, pues como es el primer día que vamos a hablar sobre este conflicto, espero que algún día volvamos a tocar el tema, pues lo quería enfocar un poco, mi opinión, un pequeño balance de cómo está el conflicto, qué fases ha pasado, cómo lo sigo yo, por qué me interesa, cómo lo estoy siguiendo, por dónde, a quién sigo, por qué me interesa, es decir, varias cuestiones. Luego, en un futuro, si se vuelve a tocar este tema, si os interesa el tema, pues podremos volver a hablar de zonas concretas, de momentos concretos, de determinada parte de la guerra, de ofensiva concreta, del material entregado, eso ya depende. A mí es un tema que me interesa, siempre me ha interesado desde el principio. Pero bueno, hoy lo quería enfocar más en un pequeño resumen, pequeñas conclusiones a las que he llegado yo, a las que me surgen en la cabeza, me llevan surgiendo. Y bueno, espero vuestros comentarios y eso, a ver cómo va yendo el tema. Tanto, y ahora hablando en general del canal, ya no solo tanto de esta temática de guerra, de la guerra de Ucrania, sino de los otros temas o temas que me interesan más hablar, o puede ser también cine, series, es decir, otras temáticas, senderismo. Bueno, tengo en mente varias ideas de esto, de charlar aquí con vosotros, para que a mí me puedan valer para soltar mis ideas, soltar mis pensamientos,
informarme, y a vosotros que os valga de escuchar a una persona hablar de una temática concreta. Si os interesa, está claro, os tiene que interesar, y mientras estáis haciendo otra cosa y desconectar, una pequeña radio encapuchada en una temática y en un momento concreto. Y pues volviendo al tema de Ucrania, primero deciros que yo sigo mucho porque es algo imprescindible para entender esta guerra, es decir, el terreno. Es decir, qué está pasando en el terreno. Y uso tres fuentes, que son LiveMaps, la página de Study of War, y en Twitter sigo también y me informo mucho por Defmo. Esas tres fuentes son de distinto carácter, unas más pro-ucranianas, otras más neutrales, otras... no todas informan al mismo tiempo, a la misma velocidad, otros esperan que verifiquen más, etc. Pero las tres valen para tener una base y para informarte si te interesa. Yo, ya te digo, no soy un especialista, no soy un analista, no soy nadie, solo es un hobby, por llamarlo de una manera, hobby, de informarme sobre el conflicto porque me interesa. Y luego sigo a youtubers, a distintos analistas que tampoco voy a hablar de ellos, están ahí para verlos cada uno, pero sí que esta información la tomo de referencia para entender un poco de lo que estamos hablando. Pues el conflicto, analizándolo así de forma abstracta y resumida, este conflicto cuando empezó, al momento que se produjo, todo el mundo, creo, desde mi punto de vista, que pensó que esto era en 2 días. Lo pensó Rusia, cual, por lo visto, creemos que todo era subjetivo, en una semana, en 5 días, en 10 días, terminar con esta guerra. Y lo de operación especial tiene su simbología de querer llamarla así, pero en el fondo creo que sí que era una operación especial, es decir, algo por el simple fin de decir, querían algo rápido, que sí que fue con un gran movimiento de tropas y de material, pero buscaban una caída de Ucrania en poco tiempo, y eso no les salió. ¿Por qué no salió? El gran mérito es de los ucranianos. En eso creo que puede estar todo el mundo claro. Otros creen más que es de mérito de Rusia. Habrá algo de todo. Pero yo resaltaría más el mérito de los ucranianos de resistir. Del pueblo a resistir, no solo no hablo ya del ejército, ni del gobierno, ni de Zelensky, sino de general del pueblo. El pueblo se interesó y luchó a su manera, a nivel mediático, a nivel organizativo, a nivel logístico, para que Rusia viera que no iba a dejarse invadir por Rusia. Eso provocó un efecto cadena de que al Rusia no poder controlar todo el país estaba muy expuesta. Sus tropas estaban muy expuestas porque el ataque en sí era un ataque muy arriesgado. Si no funcionaba en pocos días era muy arriesgado. Y hubo que replegarse a ciertos terrenos que sí que quisieron ocupar, pero no ciertos terrenos que hubieran en principio ocupado, como sobre todo alrededor de Kiev, tuvieron que renunciar a ellos. Y se centraron en el Donbass y la zona de Jersón, Zaporilla, Kharkiv,
Kharkov, bueno, yo de nombres ya digo que cero pronunciación, no sé, lo diré como lo suelo escuchar o como lo interpreto yo que se puede decir. En plan, que disculpen los ucranianos, pero en ese sentido es lo que hay. Bueno, y entonces centrándose en una parte concreta del territorio, tanto ocupada como queriendo ocupar más, sobre todo en la zona de Donbass, que era lo que empezaron a decir, que era su objetivo, que es el Donbass, que es ayudar al pueblo de la zona de Donetsk, que es tal, que no sé cuánto, de Lugansk. Ya cambió la perspectiva, en plan, ya todo el mundo empezó a ver como que Ucrania, como gobierno, como país, resistía el invite ruso y ya nos estábamos centrando en una zona concreta. Ya pasó la guerra a otro tipo, a otra dinámica completamente diferente y, bueno, pero claro, a Rusia le favorecía también porque se centraba en todo su cuerpo militar en una zona muy concreta, es decir, una zona mucho menor, una zona cerca de Rusia, la logística apoyada en la zona de Crimea, ya ocupada en 2014, la propia zona de las repúblicas del Donbass que se autoliberaron. Y bueno, era diferente, ¿no? Es decir, era algo mucho más, logísticamente mucho más fácil y con más sentido común de avanzar kilómetro a kilómetro. Y así empezaron y Ucrania tuvo un desgaste, aunque Rusia está claro que tuvo un desgaste en esa primera ofensiva, pero bueno, nadie en el principio pensaba pues comparar el ejército ruso al ejército ucraniano por inversión, por historia, por todo, ¿no? Es decir, todo el mundo suponía que era mucho mejor, mucho mayor, en todos los sentidos un mejor ejército y Rusia que Ucrania. Y Rusia, bueno, hizo avances, sobre todo en la zona de Kharkiv, en la zona de Lugansk, Donetsk, pero poco a poco se vio que no iba a ser tan fácil como se pensaba. Es decir, está claro que hay un coste humano de las dos partes, un coste material sobre todo. En plan, si veis la página de Oryx que va poniendo el material que se destruye, se abandona, se captura, ya hablamos de cifras impresionantes, de miles de piezas, de tanques, de artillería, de destruidos, perdidos, capturados. Ya entramos en la parte que Ucrania recibió donada, es decir, estamos hablando de unos números impresionantes, algo no visto casi desde la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en Europa, y de humana y de desgaste de vidas humanas igual. Los datos son muy difíciles de verificar, de comprobar cuáles son los correctos, cuáles no son, ya que Rusia no dice nada, Ucrania dice pues lo que le interesa, a su modo también, al final la moral de combate es muy importante en los dos bandos, eso está claro. Y bueno, es muy importante el tema mediático, qué se hace, qué no se hace, cómo vamos ganando, vamos perdiendo. Y en esa estamos. Pero bueno, Ucrania entró en una fase de preparación de tropas, con entrenamiento OTAN, de recibimiento material OTAN. Está claro que ahí entramos en qué recibió Ucrania. Recibió lo que necesitaba, lo que no necesitaba, material de segunda, material a cuentagotas, material... Bueno, es complicado. Una temática en sí hablar, que hablaremos más adelante de ese tema, de qué hace la OTAN, hace lo que le interesa, está desgastando a Rusia sin perder una sola vida OTAN.
a costa de Ucrania. Es decir, aquí entran muchas perspectivas. Y bueno, eso se fue dando. Como digo, Rusia fue conquistando terreno hasta llegar a ciertos puntos donde Ucrania tuvo una ofensiva en verano, donde recuperó sobre todo la zona de Gerson, todo al norte del río Dnipro, y también en la zona de Kharkiv, pues recuperó bastante terreno. Luego se estancó, luego volvió Rusia a atacar, sobre todo en la zona de Bakhmut, sobre todo con entes privadas, es decir, no el propio ejército ruso directamente, y conquistaron Bakhmut, que bueno, es una ciudad no muy grande, creo que eran sobre 70.000 habitantes antes de la guerra. Ahora mismo pues no habría prácticamente a nadie, pero bueno, hablan de miles de muertes para tomar esa ciudad. Wagner, que fue esa empresa privada, se desgastó ahí. Fue como quisieron hacer como el emblema de esa ciudad, de que la conquistó Wagner sin la ayuda, con distintos problemas, sobre todo logísticos, con la propia Federación Rusa. Y bueno, la tomaron, y llegó un punto, al momento que la tomaron, como que se produjo un desgaste de ese grupo Wagner, y ahí empezó Ucrania a reponer material. Llegaron los tanques Leopard de origen alemán, 2A4, 2A6, llegaron vehículos de infantería, que si Marder, que si, en plan, distintos vehículos, tanto alemanes como americanos sobre todo, los Bradley, y bueno, y empezó una ofensiva muy esperada, creo que fue por junio, por Ucrania. Sobre todo el mundo entendía que intentarían cortar el corredor terrestre que une Crimea con la zona del Donbass, para que esa zona se desmoronara y cayera completamente, y pusiera en riesgo la propia Crimea, que Ucrania nunca reconoció que Rusia anexionara Crimea. Pero claro, Rusia previó eso después de haber movilizado a miles de hombres, pero se centró mucho, sobre todo esos hombres que no eran de una gran calidad, se centró en hacer trincheras, en hacer zanjas anticarro, con dientes de dragón, etc. Es decir, minando zonas, es decir, preparó, sobre todo la gente que movilizó, Rusia la enfocó en preparar el terreno para defender. Y así fue. No se preparó por la defensa, y Ucrania empezó el ataque. Empezó el ataque en varios ejes, porque al final habría sitios que podrías creer, decir, este es el punto débil, este es el sitio mejor, este no sé qué, pero eso lo tienes que ver en el campo de batalla. Y bueno, atacó por la zona de Zaporilla, por debajo de Orejiv y de Malat Tokmak. Ese fue el frente que más funcionó. También atacó en otras zonas, es decir, empezó a reconquistar en los flancos de la zona de Bakhmut también. Y otra zona que atacó fue la de Velika Novosilka, y fueron las zonas que más terreno recuperaron. Bueno, hubo más zonas que atacaron, pero pues no funcionaron, o no penetraron lo suficiente, o para despistar. Bueno, entran mil historias aquí que pueden ser reales. Pero bueno, en las zonas que más terreno ha recuperado, repito, en Bakhmut, debajo de Orejiv y en Velika Novosilka. Creen que el esfuerzo principal es en Orejiv,
ya que ya rompió la primera línea avanzada de trincheras y ya está en la línea Surovic, llamada así. Y bueno, están ahí luchando cerca de Verbov y de Novopropkivka, han conquistado Robotine, es decir, bueno, el esfuerzo principal parece que es ese, en el entramado de trincheras y de zanjas anticarro, etcétera, pero bueno, está complicado. Ahí siguen, puede ser el objetivo Tokmak, puede ser muchos objetivos, puede ser Ocheretubate, puede ser, bueno, no se sabe. Bueno, eso para situarnos, es decir, estamos ahí. Estamos en una ofensiva ucraniana, una ofensiva que se está comprobando que es más bien de desgaste. Es una ofensiva de machacar mucho la artillería rusa, la contrabatería. Es decir, tú ya sabes que vas a tener un terreno complicado para avanzar, con muchas zanjas, con muchas minas, etc. Eso ya de por sí es complicado, ya te va a producir bajas, va a haber gente en esas trincheras disparándote, con misiles anticarro, etc. Da igual que tengas Leopardos A6 o que tengas los Abrams cuando lleguen, etc. Pero una vez que te localicen y tú te rompen las cadenas una mina, puedes repararlas, puedes sacar el personal, etc. Pero si te están disparando con artillería, estás muerto. Es decir, te pararon y te disparan. Eres un blanco fácil para la artillería. Por tanto, Ucrania se está centrando mucho en destruir artillería rusa, que no es fácil de reponer para ninguno de los dos, pero para Rusia tampoco. Y por tanto, y también muchos sistemas de radares para cegar a la defensa rusa y que puedan avanzar. ¿Esto qué pasa? Esto va lento, esto se alarga, esto llegamos a 2024. Es decir, esto va para largo, que si Ucrania llegan los F-16, que si ahora llegan los Abrams, que si vuelvan a llegar más tanques. Esto está enfocado por los dos bandos a un desgaste. ¿Quién lo superará? Lo veremos. ¿Rusia a una guerra de desgaste le favorece? Bueno, puede ser. Si va movilizando gente, va movilizando la industria, puede ser. ¿A Ucrania le beneficia? Bueno, si sigue teniendo aliados que le aporten material, sigue entrenando tropas, bueno, puede ser. Resultado final, difícil de saber. Creo que esto va a haber ofensivas y contraofensivas. No creo que nunca puedan estar ninguno de los dos bandos a la ofensiva siempre. Ucrania va a llegar un momento que se agota de los esfuerzos de la logística. Es decir, son varios puntos concretos y tiene que parar. Después puede atacar Rusia. Después tiene que Rusia parar. Es decir, va a ser una dinámica de ataco-descanso, descanso-ataco. Y se irá viendo la suma y la resta de territorio recuperado. ¿Y qué territorio? No es el mismo recuperar el corredor terrestre que recuperar Lugansk, que recuperar Crimea, por poneros un ejemplo. O que Rusia avance en terrenos que había recuperado, como Kherson, Kharkiv, etc. Bueno, y ahí estamos. Es decir, es un tema que día a día va avanzando. Como os dije, yo uso esas 3 páginas para informarme del terreno, cómo va avanzando. No sé cuál es la más creíble ni la menos. Os digo que son las que uso. Luego sigues pues Twitter, que si YouTube, que si, bueno, analistas, que si no analistas. Sobre todo escucho mucho. Aún ya están saliendo libros, está claro, de esto, y saldrán libros y libros cuando pasen los años de lo que ha pasado aquí. De ahí la importancia, yo creo que tiene importancia de por sí, porque son páginas de la historia que se están escribiendo.
no mucha gente creía que podía darse un conflicto de estas características en Europa. Otros no lo creían, que volvería a pasar esto. Ni se sabe en lo que va a pasar. Ya os dije, ya se llegó a hablar de bombas atómicas, que si Guerra Fría, que si la OTAN, que si Rusia, que si Putin, posibles golpes de Estado con Wagner, que ha pasado de todo. Nadie imaginaba esto. Y esto, bueno, ahora hay que ir analizándolo día a día. Bueno, chicos, no quería que el primer vídeo fuera muy largo. Llevamos más de 20 minutos y, bueno, pues solo quería como poner una base de este conflicto, porque es un conflicto que siempre me ha interesado y siempre me interesó la historia. La guerra, tristemente, es parte de la historia porque modifica fronteras, modifica y crea países y culturas, acaba con culturas, impone culturas, etcétera, idiomas, lenguas. Es un tema muy, tristemente, pero muy importante. Y quería dejar como esta base de dónde yo me informo, donde un pequeño resumen así por encima, y si os gusta esta temática, pues lo volveremos a comentar, hablar de cosas más concretas, de cómo está ahora en este momento, de lo que os dije, de que si armamento OTAN, que si que intereses, de que Rusia, etcétera. Bueno, pues aquí lo dejamos y mañana volveré a proponeros otras posibles temáticas y volveré a subir un vídeo pues hablando de la temática que elijamos. Un saludo, chicos, hasta luego.